Permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 821. Señoras y señores, enseguida Simón Pachano y Farid Simón, cuánta significación e importancia otorgan a esta audición en una mañana tan especial. Los caballeros que tienen la bondad de aceptarnos esta convocatoria para desenredar algunas circunstancias que nos parecen muy complejas de poder entender. Que este gobierno no mantiene rasgos de coherencia, eso ya es bastante viejo, pero que la incongruencia sea este como meollo, el más confuso que hayamos tenido nosotros los ecuatorianos que intentar procesar, especialmente cuando hablamos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Otrora una tierra complicadísima, no de poder entender, sino de poder decirlo. Lo que queremos nosotros recordar a ustedes es lo siguiente. Dicen que nunca como ahora un presidente de la República y todo un gobierno frente a la gravedad y contextura de un momento económico para la vida nacional bastante complejo y donde la culpabilidad y la indiciación de los causantes y de las medidas adoptadas equivocadamente o no adoptadas acertadamente, han señalado que el presidente de la República o su ejercicio de gobierno está atravesando por momentos que no han sido todavía solucionados en términos de garantizar su estabilidad. He visto en las últimas horas hasta unas cartas que a asambleístas y columnistas de importancia les ha llegado de parte de ciudadanas y ciudadanos que están solicitando a los columnistas y a los representantes, muy pocos confiables como para poder interceder, a golpear con ambas manos los cuarteles. Han comenzado a aparecer, cuando precisamente desde el escenario gubernamental también se han buscado estas opciones. Y las Fuerzas Armadas, pues que en un momento se dejaron estar, y no precisamente por el problema del ISPA, se dejaron estar cuando les compraron helicópteros que no servían para nada, cuando les dieron adquiriendo radares chinos que tampoco sirvieron, cuando se les entregó como gran cosa camiones chinos que se incendiaban, cuando se compraron aviones de tercera mano que les donó el presidente Chávez, porque no sabía qué hacer con ellos, porque parecían sartenes, dice una de las cartas, que arribó a conocimiento del asambleísta, que ha tenido la bondad de enviarnos a través del internet una copia a todos los ecuatorianos sobre estas peticiones de parte de la gente. Y Ramiro Aguilar nos cuenta o nos transmite literalmente lo que han estado pidiendo en esos días en que paralelamente se condecoraba desde la misma milicia
y desde el mismo gobierno, desde el mismo Ministerio de la Defensa, desde el nuevo comando, se condecoraba a 2 comandantes destituidos, a generales que fueron reconocidos, que debieron salir de la institución porque existieron cambios de jefatura, y Luis Garzón, para dar nombres, Carlos Obando, los anteriores miembros del alto mando militar, ellos fueron destituidos el 5 de febrero y han sido condecorados posteriormente conjuntamente con con Raúl Banderas, por parte de la FAE, y Luis Santiago por parte de la Armada. Una incongruencia impresionante. Lo que más significa la gente es que el señor presidente, a través de otros hilos, no necesariamente de la diplomacia, porque la diplomacia es la que más le sostiene en la idea de abandonar el barco. El barco resulta que está muy infectado, muy complicado de poder mantenerlo a flote en los términos como acostumbraba antes, que había mucho dinero para solucionar cualquier género de crisis. Entonces hay una mezcla de circunstancias que sí vale la pena establecer cuáles son las realidades en las que se está manejando el señor presidente de la República, y si él nos ha demostrado de alguna manera su interés de botar la toalla, y obviamente a través de un giro drástico con intervención de cuarteles o de las Fuerzas Armadas para salir como una especie de víctima y seguramente retornar para el 21 con otros aires de haber sido una víctima propiciatoria de un golpe de Estado. Esto es lo que hemos oído y quisiéramos en esta mañana contemplar esta incongruencia de que incluso se llega a condecorar y se dejan condecorar a algunos generales o almirantes o contraalmirantes, no obstante que les mandaron prácticamente desairando y empujándolos fuera de su alta investidura. Estas cosas son producto de la compleja situación que está viviendo el gobierno del presidente Correa. Doctor Pachana, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, buenos días. Buen día a Farid y a los oyentes. Yo creo que el gobierno del presidente Correa no ha comprendido lo que es, desde su inicio, no comprendió lo que es el mundo militar. Me parece que nunca entendió claramente cuáles son las características de las instituciones militares, en qué consiste ese mundo, un mundo caracterizado y que debe ser así por el respeto a la jerarquía, el orden, incluso el espíritu de cuerpo que muchas veces hemos criticado, ¿no? Pero todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta para entender ese mundo militar. En segundo lugar, me parece que nunca se entendió claramente tampoco el carácter de las Fuerzas Armadas ecuatorianas concretamente. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas yo creo que tienen una especificidad cuando se las compara con las del resto de América Latina. Han sido Fuerzas Armadas que no han tenido, por ejemplo, un pasado, voy a usar una palabra dura, pero que es la que se usa, un pasado de gorilas. Es decir, no ha habido el gorilismo latinoamericano aquí en Ecuador. Ha habido, por cierto, muchos gobiernos militares, pero ninguno de ellos ha sido como los gobiernos, por ejemplo, que asolaron el Cono Sur en la década de los 70, o mucho menos las dictaduras oligárquicas y de Centroamérica tampoco. Entonces, creo que ahí hay una diferencia. Incluso esa diferencia se expresa, por ejemplo,
en que las Fuerzas Armadas no han tenido prácticamente caudillos militares que den golpes en nombre de ellos, sino que han actuado más bien en términos corporativos, casi como un cuerpo que se autoatribuye, yo creo equivocadamente, el ser la esencia de la nación. Pero bueno, ese es un tema de debate, ¿no? Y me parece que incluso en función de esa esencia que se atribuyen, han desmontado también golpes militares. Recordemos que ellos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, desmontan el golpe de Mancheno en el año 1947, cuando le destituyen a Velasco Ibarra, y ellos desmontan el golpe y permiten más bien que haya digamos, una cierta estabilidad que abre el periodo constitucional del 48 al 52, que es de los pocos momentos estables del siglo XX. Y luego desarman el golpe de Gutiérrez en el año 1998 en contra de Yamil Maguad. Estoy confundiendo la fecha, en el año 2000 en contra de Yamil Maguad. Entonces, me parece que hay una serie de elementos que hay que entender, tanto del mundo militar en general, como de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en particular. Y luego, me parece que, así como somos críticos frente a este desconocimiento por parte del gobierno, también debemos ser críticos respecto a la cantidad de expresiones que hubo de llamadas, en definitiva, a la actuación de los militares ahora en estos últimos episodios. A mí me llamó la atención y muy negativamente el que mucha gente se pronunciara pidiéndoles a los militares que intervengan. Incluso campañas, yo diría, bastante groseras en contra de los militares, diciéndoles que eran cobardes y que no intervenían. Me parece terrible, porque estamos hablando ahí de una democracia precaria, o de una concepción democrática muy precaria, una concepción democrática que prácticamente no existe, porque en la primera oportunidad que hay, se acude a que venga la solución de mano armada, de mano militar. Pero las ofensas fueron, de unos niveles también que nunca las hemos escuchado, Gonzalo, ¿no? Sin una carga de aborrecimiento, si cabe el término. Exactamente, y a eso me refiero cuando digo incluso, y de su ministro de Defensa, que debió ser destituido inmediatamente. Usted vio cómo vino acá. Él debió ser destituido cuando él incluso utilizó los tres chiflados, en fin. Me parece que eso es inadmisible de parte de cualquier ministro, y mucho más de parte de un ministro de Defensa que se está dirigiendo a un cuerpo específico como son las Fuerzas Armadas. Es decir, sí, pero eso no justifica que del otro lado se pida un golpe militar. Eso yo creo que hay que condenarlo con la misma fuerza que se condena a este tipo de expresiones. Porque si somos demócratas, si defendemos a la democracia y creemos que hay que fortalecer la democracia, y precisamente uno de los reclamos que hacemos es porque se ha deteriorado la democracia en el Ecuador, no podemos aceptar que en la primera oportunidad que tengamos estemos clamando por un golpe militar. Simón, inspirados nosotros en lo que la gente propiciaba con su actitud de rechazar cualquier acción militar en contra de el gobierno del presidente Correa, hemos sabido que hay ecuatorianos que se han dado inteligentemente cuenta de la necesidad de que los hierros del jefe de Estado y de su combo, digamos, en palabras que hoy usan los jóvenes, pues el presidente y sus asociados en el gesto de administrar esta república tienen que pagar las facturas que ellos han generado desde todo punto de vista, y no autorresbalarse para que le sigan mandando al precipicio y les dejen sin poder para ellos autovictimizarse. Eso es lo que vio la gente, y hubo muchísima gente que llamaba a los medios en el mismo sentido, doctor Falciano, a decir que los medios no tenemos de parte del público, de la ciudadanía, ninguna autorización o gesto como para pedir
que los militares actúen y saquen del poder al presidente Correa. Eso también me viene a mí a la memoria de que hay una sociedad muy madura y muy inteligente, de una gran convivencia democrática. Qué bueno que haya habido eso, Gonzalo, sí, pero sí. La mayor parte de expresiones que yo pude ver, de quienes se expresan, porque no toda la gente lo dice, pero de quienes se expresan, de quienes usan las redes sociales, de quienes usan el Internet, Facebook, Twitter, etcétera, fueron en este otro sentido, y eso es preocupante. Qué bueno que haya habido las otras expresiones y que hayan llegado hasta los medios y que digan, miren, defendamos la democracia. Eso me parece muy positivo, pero me refería a lo otro. Y si es que en el supuesto caso, que yo no creo que sea así, en el supuesto caso de que el gobierno hubiera estado buscando un golpe de Estado, no se puede propiciar un golpe de ninguna manera. Así es. Ahora, Farid, hay un tercer segmento de la población, y es la población consciente de la circunstancia por la que económicamente, políticamente y socialmente estamos atravesando. Aquí hemos dicho, incluso un poco para herir susceptibilidades que le den al gobierno posibilidades de demostrar que es el jefe de Estado, por lo menos un gran economista. Todos han dicho, no, pues el hombre es bien parado en materia económica, sabe de la teoría y todo lo demás. Con ganas de picarle, mucha gente ha tenido expresiones en ese sentido en los conversatorios familiares y populares, ¿no es cierto?, en las calles de cualquier urbe ecuatoriana. Y entonces dicen, ya es hora de un golpe de timón, pues. Ya es hora de que solucione, o por lo menos intente solucionar con medidas más congruentes, el drama económico que está viviendo el país. Ya es momento de que nos demuestre de que en realidad era o es un gran cirujano, un gran médico para curar estos males que son estructurales, sí, cierto es, pero también muy descuidados, pues, y como que son vergonzantes, y entonces más bien los evita el tratar. Y cree que mayo del 2017 está cerquita, cuando nos podemos dar cuenta que estamos a más de un año, como para que el nuevo gobernante venga y se haga cargo del bulto. El bulto que va a quedar, pero de una dimensión de complejidades combinadas, pero terrible, especialmente por el lado del endeudamiento, de la mala imagen financiera y económica de nuestro país, que no va a haber quien le preste ni el carnet para hacerse pasar de tal, ni cosa por el estilo, gravísimo. Y entonces quisiéramos pedirte a ti que digas si solamente es cuestión de plata para solucionar la crisis por un lado. Por otro lado, si es que son combinadas las circunstancias, el pueblo no va a esperar. Los daños que van a ir incrementándose y van a ser más severos, hasta llegar a niveles como que no haya liquidez. Y cuando no hay ingreso de divisas, cae la liquidez. Eso es elemental en cualquier estudio económico. Y si no va a haber liquidez, si no va a haber medios de pago, si no va a haber moneda, entonces las cosas van a ponerse gravísimas. Están haciendo una serie de operaciones que voy a tratar en el próximo panel, unas operaciones atípicas en la tradición ecuatoriana, vendiendo facturas a un fondo de ni sé qué para que les den en líquido. Montones de facturas de las empresas para poder pagar, para poder seguir funcionando. Otros condenados a cerrar sus negocios si es un comercio. Y una desocupación que se va multiplicando por despidos de una manera acelerada. Eso no se le puede decir al presidente, pero bien va, su barco va bien, no hay ningún problema, siga nomás. Alguien va a tener que ponerse, ¿no?
Los otros están interesados en las campañas electorales, en quién va a ser presidente y todo lo demás. Hasta, con todo derecho, Enrique Ayala dijo, este fin de semana yo presto mi rostro para tal encargo y todo lo demás, ¿no? Están entretenidos, están jugando a la novelería presidencial, como siempre. Y las cosas del país, ¿hasta cuándo vamos a afrontar? ¿Hasta cuándo el presidente va a presentar un plan económico que cambie toda esta imagen para los próximos seguramente 14, 15 meses que le restan de su periodo? Perdona, siempre me alargo, pero es que yo trato de que la gente entienda de la desesperación que yo me contagio de ellos y ellos me contagian a mí. Y entonces hay mi abuso. Ten la bondad. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Simón. Un gusto estar aquí. Hay muchísimas cosas en el comentario previo que acaba de hacer Gonzalo, así que voy a tratar de diferenciar la respuesta en tres. La primera es, este es un modelo económico que requiere de muchísimos recursos. O sea, de hecho, lo que hizo el presidente Correa, el Estado que diseñó el presidente Correa y la manera en que ha manejado el Estado estos años, es un Estado que requiere muchísimo, muchísimo dinero. O sea, inclusive en países más liberales, con menos intervención estatal, se siente la crisis, la falta de recursos, no se diga en un modelo estatal como este, se siente más. Hay cosas que debió haber hecho, que no hizo, y cosas que debería hacer, que no ha hecho todavía. Es decir, cuando se vislumbraba progresivamente la baja de precios, nunca al nivel que ha bajado el petróleo, pero se vislumbraba que había una reducción del precio del petróleo, y había señales de que esto iba a bajar más. Yo no soy economista, pero si van a regresar a permitir que comercie países que producen millones y millones de barriles de petróleo, iba a quitarse las restricciones en el caso de Irán, o en el caso de ver en la información de que se estaban mejorando los sistemas de explotación que hacía que disminuya el precio del petróleo, el fracking, que era una cosa que estaba en la mesa. La principal fuente de ingresos de dólares al Ecuador, que era la venta del petróleo, estaba amenazado. Y no se tomaron medidas para modificar este diseño estatal. Como estaba ya así, lo que se instaurado. venía, no se tomaron medidas antes, ahora sería tomar medidas sobre la crisis, y cuando se toman medidas sobre la crisis, las medidas son excepcionales. Generalmente, o sea, la naturaleza de las crisis implica que medidas que no se tomarían regularmente se toman en ese momento. La excepcionalidad es la marca de las crisis, que tampoco se está tomando. Y el problema es ese. Claro, lo que pasa es que en el 2008-2009, que también hubo una crisis económica, él salió, digamos, medianamente exitoso, exitoso, lo que decía que era contrafáctico. Entonces, mientras el resto guardaba dinero, él ingresaba de dólares a la economía mediante la obra pública, y esos dólares hacían que siga circulando y siga funcionando la economía. En este momento, el problema es que no hay esos recursos para inyectar a la economía, y yo creo que el cálculo está yo creo que tienen esta idea de que el metro y algunas otras obras públicas van a seguir inyectando dinero a la economía, que eso va a permitir que algo se mueva. Pero claro, los números, yo no soy economista, los números dicen que estamos en un momento difícil. Tal vez para mí enfocarle desde lo que puedo analizar, que es la institucionalidad. Y esa institucionalidad pasa por lo que dio origen a este panel, que era pensar el rol de las Fuerzas Armadas y el papel de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, yo no creo bajo ningún punto de vista que en una sociedad democrática que se respete como tal, se pueda optar porque haya contralores o árbitros fuera de la institucionalidad de la democracia. En ningún caso los militares debieron haber sido y deben ser árbitros de cómo se vive la democracia. Y claro, ellos, como todos los demás, deberíamos estar sujetos absolutamente a la institucionalidad. El problema viene en el segundo momento, que es la institucionalidad. Una institucionalidad que en estos años se ha deteriorado de tal forma de que no se puede hablar exactamente de que tenemos un Estado con división de poderes que funcione como tal, como pesos y contrapesos. Hay una división formal de poderes. Por eso uno no puede decir, como mucha gente, que es una dictadura. No es verdad. El régimen tiene una legitimidad democrática a los votos. Después, formalmente todavía hay una separación de poderes. Formalmente todavía existe algunos controles. Formalmente existe división, formalmente. En la práctica hay dos grandes deficiencias institucionales. Una, la relación asamblea-ejecutivo es una relación de poder.
O sea, ganaron las elecciones, tienen mayoría, toman ciertas decisiones. El problema está en los límites de ese ejercicio del poder en la Asamblea, en relación a la Asamblea Ejecutiva y el límite del Ejecutivo. Debido a la debilidad de la Corte, no la debilidad, a la franca adhesión de la Corte Constitucional al discurso oficialista, yo creo que hay en el diseño institucional ese elemento que se llama Corte Constitucional es tremendamente decidor de lo que está sucediendo. Y por otro lado, la función judicial en términos generales en las cuestiones más cotidianas. Entonces, sí, uno le apuesta a la institucionalidad y uno defiende la institucionalidad y cree que los militares nunca deberían intervenir como árbitros de la democracia ni como jugadores de ninguna manera. Sin embargo, tenemos que aceptar que existe un problema institucional global. Y toda mirada hacia adelante no es mirar a los militares, sino exigir que se haga paralelamente dos modificaciones. Una, que es la economía, es la realidad. Esta idea de que la economía marca todo, o sea, el momento que la crisis económica se profundice, crisis es una modificación sustancial de toda la cotidianidad, de la normalidad. Sin embargo, hay que pensar siempre en paralelo cómo trabajar sobre un Estado que sea realmente respetuoso de los derechos y que la institucionalidad sea democrática. Entonces, esta suma de factores, porque hablar sobre economía, yo creo que los números que se van viendo en el país son suficientemente decidores. Los despidos, el tema de la contracción del consumo, el tema la falta de pago a los proveedores, el tema de que se empieza a utilizar estos mecanismos que, digamos que normalmente una empresa utilizaría. Cuando alguien requiere liquidez, a diferencia de lo que el presidente dice todos los sábados, la inversión no es liquidez, claro. El puente no es dinero, no se paga deudas con puentes, especialmente puentes públicos. Uno puede hacer canje entre el puente y una deuda, no le puede entregar uno una carretera a un acreedor. Sin embargo, claro, estos mecanismos se utiliza, que es vender las facturas, anticipar, son títulos valores. Esto en términos técnicos es así. Usted, yo, cualquiera podría vender anticipadamente algo que espera recibir. El problema es el castigo de ese dinero y cómo se vuelve un círculo. Porque quien vende la factura anticipada vende a castigos bien altos. Cuando hay certeza de que se pague, o sea, cuando uno cree que sí se va a pagar, los castigos suelen ser menores, 10%, 15%. Cuando hay dudas sobre eso, el que compra el instrumento está asumiendo el riesgo y paga a muchísimo menor valor, al 80% del valor, 70%, 60%. Eso implica que lo que se tenía planificado como ingreso se reduzca y a su vez esos títulos después sirven para pagar otras deudas y se vuelve un círculo vicioso. Entonces el circulante, el dinero a disposición, disminuye drásticamente y dramáticamente. Como en toda crisis, alguien saldrá ganando, Gonzalo. Te garantizo. Alguien saldrá ganando. Alguien está guardando. Alguien le pagará al Estado en bono, en títulos con el 50% de castigo, sus impuestos, y eso tendrá un impacto para su economía favorable. Alguien ganará. El resumen es que nosotros, en la crisis, por más crisis económica que estemos, y eso es una cosa que creo que tendríamos que, los que nos consideramos demócratas y hemos defendido la democracia como la mejor forma de gobierno, podrá haber otras perfectas, pero no las conocemos todavía, así que vamos a seguir defendiendo esta imperfecta, porque es la mejor de todas. No estamos, creo yo, podríamos, ni siquiera, como una expresión de deseo, apoyar, fomentar, adherir a cualquier forma de llamado a intervención militar en la vida democrática. Pero pueden haber otras circunstancias. De hecho, doctor Pachano, el asunto es que el señor presidente o no da pie con bola, o él se abstiene de tomar determinadas medidas un poco más estructurales, porque él está jugando, como vuelvo a repetir, a que su periodo ya termina, que está cercano. Y entonces él no quiere dañar su coherencia ideológica de haberse opuesto, porque esos van a ser los argumentos que los va a vender nuevamente en el año 21. Entonces todo el mundo está de acuerdo de que el presidente está guardándose para el cuatrenio, que a él con seguridad le va a tocar dirigir el país desde el año 21, porque en este cuatrenio quedaría a partir de mayo próximo, de este mayo que viene, en 12 meses, quedaría enfrascado a resolver estos problemas el próximo presidente de la República. No sé si le apostará a su binomio,
que parece que es uno de los candidatos favoritos de él, hubo al ex vicepresidente que también combinó con él ejercicio de gobierno. Entonces, entre Glass y Lenin está el futuro, digamos. Pero él dice, mientras ellos no lleguen, yo tengo que salvar mi bulto. Entonces, solo así se le puede sintonizar lo que está haciendo el presidente Correa. No podemos decir que no sabe qué más podría hacer. Lo que no quiere es usar herramientas o insumos que pertenecen a la partidocracia, a la odiosa partidocracia que él siempre la rechazó. La pregunta es, doctor Pachano, ¿esto va a soportar mes tras mes tras mes circunstancias nuevas? No vienen divisas, y ya lo dije, sin divisas no hay liquidez, no hay cómo hacer conversiones, no tiene una idea de un plan económico, no quiere acercarse a los organismos de desarrollo, no quiere que sepan las interioridades de su momento económico de estos años que ha manejado el país. Ya son 8. Y entonces, 9, perdón. Entonces, yo no creo que la paciencia social pueda, y tanto la empresarial como incluso la misma militar, mantenerse en esta situación parqueado el país en esta situación que no identifica nada, ni siquiera una sola intencionalidad política o económica del gobierno. No sé qué le parezca a usted, doctor. Yo creo que hay varias cosas ahí, Gonzalo. Primero, me parece que el tema económico, que tengo entendido se va a tratar en el siguiente panel, y están los invitados afuera, creo que eso es un tema que hay que tratarlo muy específicamente y que lo traten los especialistas. Pero hay un tema de, si se quiere, de economía política y de política económica que hay que hablar. Me parece que el presidente o el gobierno está en este momento obligado a tomar medidas de muy corto plazo, medidas inmediatas, para enfrentar lo que señalaba ya en su intervención Farid, ¿no es cierto? Es decir, problemas de liquidez, problemas de todo lo que hemos venido viendo. Eso tiene que hacerlo, no puede dejar de tomar esas medidas, porque si no, la crisis, que no quieren llamarle crisis, se va a volver mucho más grave e inmanejable. Claro. Uno. Segundo, tiene que tomar esas medidas, además no solo por criterios económicos, por necesidades económicas, sino también por necesidades políticas, porque este gobierno tiene que tratar de asegurar de que el próximo gobierno sea de su mismo signo. No le conviene para nada que sea de la oposición. Hay gente que dice, con unos cálculos bastante peregrinos, raros, digamos, que le conviene que venga un gobierno contrario para después él venir en aroma de gloria, digamos, claro, de santidad. No, porque si viene un gobierno contrario, ese gobierno contrario va a tener como uno de sus fines fundamentales, de sus objetivos centrales, la fiscalización. Y eso le va a afectar enormemente a este gobierno y va a impedir o por lo menos obstaculizar muy fuertemente un retorno en el año 2021. Entonces, creo que el gobierno está obligado por esas dos razones, por lo económico en lo inmediato y también por lo político, a tomar medidas ya. Y esas medidas tienen que ser unas medidas muy parecidas a lo que fueron los ajustes de la década de los 90. No hay mucho donde inventar. Yo estos primeros indicios de tomar medidas, es cortito. En estos momentos, si tenemos un hueco tan grande por el lado fiscal y por el lado de balanza de pagos, hay que tomar medidas muy fuertes. ¿En qué sentido el hueco es doble? En primer lugar, porque se han caído las exportaciones petroleras y por lo tanto las divisas del petróleo que entran al presupuesto y que entran al país. Además,
porque como sucede cuando se deteriora la economía de un país, los acreedores están renuentes a prestar. Eso, detrás de eso está el alza en el viejo país y que los desembolsos chinos no vienen como se decía que venían. Entonces eso incide un hueco por partida doble. Entonces, lo lógico sería que el gobierno reduzca drásticamente el gasto público, drásticamente incluso el gasto corriente, y por otra parte ocasione o busque estimular la inversión privada. Exa FM. Sí, Gonzalo, para concluir con lo que estaba, me parece que las medidas que va a tomar el gobierno van a ser pensadas no solamente en estos términos económicos, que sí, obviamente tiene que hacerlo y es muy claro lo que señala Walter Spurrier, pero también tiene que hacerlo en función de la política. Entonces van a ser medidas muy complejas que no van a tener solamente una explicación o una racionalidad económica, sino también política. Es decir, si ahora toma una medida con respecto al empleo, por ejemplo, que es un tema que está sobre la mesa, ¿no es cierto?, con todas las reformas laborales, si toma esa medida, no va a hacerlo solamente por criterios de carácter académico-económico, sino por criterios de carácter práctico-político. Es decir, muy concretamente, ¿qué me conviene a mí como Movimiento Alianza País, como Revolución Ciudadana, como lo que fuera, para que no se corte este proyecto en el, en el próximo periodo? Es decir, el gobierno está obligado a pensar políticamente y lo está haciendo. Y el gobierno tiene que haber construido una serie de escenarios de aquí en adelante, escenarios entre los que, por ejemplo, tiene que contemplar qué pasa si viene un gobierno de su mismo signo, qué le deja este gobierno al gobierno de su mismo signo y qué le deja a un gobierno de otro signo contrario, ¿no? Yo creo que ahí hay incluso toda una serie de trabajos, digamos, de estudios en que hablan del ciclo político de la economía y los efectos que tiene todo esto, ¿no? Y entonces el gobierno puede jugar con eso y puede definir qué quiere dejar al próximo. Quiere dejar una situación más o menos viable, pensando en que es un gobierno de su misma corriente, o quiere dejar más bien dificultades pensando en que la posibilidad más fuerte es de otro signo. Entonces, creo que todo eso está en juego. No es solamente lo económico, no es solamente jugar con los indicadores económicos y controlar no sé, la liquidez, la inversión, proteger la dolarización, sino todo eso en función también de lo político, y hay que verlo de esa manera. Siendo coherentes, pensaríamos que lo que usted dice hace pensar que el señor vicepresidente actual es el candidato o sería su sucesor más conveniente, más de enlace, más de amistad, es el que sabe, es el que, un montón de cosas que se dicen, ¿no? Sí, pero ahí, Gonzalo, hay que considerar dos cosas. Posiblemente él sea el mejor candidato en términos de pero la continuidad, otro puede rescatar más votación. En términos de la continuidad, ¿no es cierto?, del proyecto, e incluso en términos de la presencia fuerte por detrás del próximo gobierno del propio presidente Correa. Porque tendría, obviamente por características personales, en fin, mucho menos autonomía que la que tiene Lenín Moreno. Pero en cambio, Lenín Moreno es el que tiene los votos, es el que tiene la favorabilidad ciudadana. Entonces, ahí tienen un dilema, Si quieren ganar las elecciones, seguramente tendrán que ponerle a Lenín Moreno. Pero se juegan en un problema muy serio. ¿Encabezar las listas parlamentarias? Y Jorge va como pero es que candidato a la presidencia. Gonzalo, normalmente lo que se produce, y no siempre de manera muy fuerte, es que el candidato presidencial arrastra a los candidatos legislativos, no los legislativos a la presidencial. Cierto es. Ahí tienes un buen material. Es que hay muchas cosas. La primera es que el proyecto político, o sea, las decisiones económicas en este momento con perspectiva de elecciones pasa por lo político, incluso más que sobre lo técnico. O sea, cuando uno piensa por qué no toman ciertas medidas, evidentemente porque están calculando quedarse en el poder.
Todas las personas, me parece que son unas miradas muy ingenuas, incluso creo que son torpes, pensar que la estructura que tiene Alianza País, la estructura que ha formado institucional, requiere de continuidad en el poder. Cualquier desbalance en el número de votos en la Asamblea Nacional y un ejecutivo diferente desmonta la institucionalidad que ellos armaron. Porque lo primero que van a hacer es desmontar no las partes que facilita el ejercicio del poder de cualquiera que venga, sino las partes que permitió que Alianza País se consolide en la toma de decisiones sin límites. O sea, sin límites de la Corte Constitucional, sin límites de la Asamblea, etcétera, y de la fiscalización, porque puede ser que alguien cierre los ojos de la fiscalización de ahí para adelante, pero cualquier signo contrario fiscalizará detalladamente todo lo anterior. Y lo que estamos viendo ahora de las denuncias de la Comisión Cívica Anticorrupción, de lo que estamos viendo de otras informaciones, errores de buena fe. No, pues. Cuando uno está en el poder puede calificarles de errores de buena fe, es decir, nos equivocamos, pagamos no sé cuánto más de lo que era que pagar tanto. Ya. Pero esos errores de buena fe, con un signo diferente en la institucionalidad, implica delitos. O sea, la misma noción de error de buena fe que se acaba de plantear, visto desde una institucionalidad y una administración de justicia distinta y una institucionalidad general de otro signo, esto es un delito contra el Estado. Y no, primero que estos tienen unas características bien particulares, no prescriben. Entonces no hay posibilidad real de ninguna manera que uno queme tiempo, que alargue los procesos, que haga cosas para conseguir que esto no suceda. No prescriben, por lo tanto no van a poder en lo inmediato controlar eso si viene otro signo. Entonces requieren continuidad. Requieren continuidad del modelo, requiere continuidad sus propias decisiones previas, o sea, protegerse hacia futuro. Pensar en perder las elecciones creo que no está en los cálculos de ninguna manera, de ninguna forma. Ayer se hicieron públicos sus últimas encuestas de datos que decía que es por primera vez que en las encuestas dice que la responsabilidad de la crisis es de Correa y no del factor externo, que si se presenta Glass, el posible ganador sería Lasso. Bueno, estaba en la República esta información, si quieren revisar. Entonces, el contexto político no le permite al presidente tomar medidas que le haga tan impopular como para que hipoteque la posible apoyo a un candidato. Y en segundo lugar, no le permite escoger candidatos que no le aseguren ganar la presidencia de la República. Porque en la presidencia tiene una ventaja. Tiene la posibilidad de veto más grande que existe. Entonces, puede pasarse los otros discutiendo todo lo que quieran. Si no consigue la oposición esos mágicos 100 votos, no va a poder aprobar los grandes cambios institucionales. Entonces, la apuesta no está de ninguna manera en perder las elecciones y que el presidente Correa regrese después de 4 años como Salvador. O sea, el que dice eso no entiende lo que se está jugando en el intermedio. Esos 4 años puede ser que la economía sea muy dura, pero también tienen unas ideas. ¿Qué ideas tienen? Yo digo, y la gente pierde de vista. La primera, insisto, las grandes inversiones de las mega obras que todavía van a ingresar, que es lo del metro, para más o menos que haya dolarización, o sea, haya dólares en la economía. Pero a mediano plazo están pensando que va a haber cosas importantes, va a haber el acuerdo comercial con la Unión Europea. Eso le cambia cariz. Tan es así que si uno piensa en la reforma laboral que se acaba de hacer, que va en contramano de todo lo que aprobaron meses antes. O sea, cualquier analista medianamente sensato coge y dice, a ver, solamente hace 2 meses, no más 2 o 3 meses, se aprueba una reforma al Código de Trabajo que impide los contratos de plazo fijo. Hace 3 meses, que es la antítesis de la flexibilización laboral. La prohibición del contrato de plazo fijo es la antítesis. No hay figura más fuerte contra eso que esa medida. 3 meses después están regresando al contrato de plazo fijo, haciendo algo que no se había hecho en el país en muchísimo tiempo, que es la posibilidad de reducción de la jornada laboral, la posibilidad de contrataciones temporales de manera extraordinaria, o sea, eliminar las reglas sobre las pasantías profesionales, cosas todas que son extremas desde la perspectiva del modelo que hace 3 meses aprobaron. No es verdad. Propias de la larga y oscura noche neoliberal. Propias de la larga y oscura noche neoliberal. O sea, esta es una medida de un signo absolutamente contrario a la ideología que habían venido proclamando en materia laboral. Lo mismo pasa con todo el proceso de la minería y la explotación minera. Es absolutamente contradictorio al discurso previo. Se consolidó absolutamente ahora el tema de la explotación minera como fuente de ingreso, la apuesta. Entonces estamos perdiendo de vista
que en ocasiones también el que está del lado de la crisis tiene pensamiento, en ocasiones también de gran expectativa y esperanza de que se alineen estas cuestiones hacia mediados, hacia el final de este año, y que por lo tanto entremos en mejores condiciones en el año 2017 a las elecciones. Con además una cuestión, porque uno no juega solo. Los jugadores actuales de la oposición son un desastre. Un desastre. De que me disculpen por más. Sí, aquí sí, vienen, uno no es asesor político de nadie, así que no tiene ni temores. Es un desastre. Se multiplican los candidatos. No es que se ha reducido el número de candidatos, se multiplican. Cada semana que pasa, hay alguien más que levanta la mano y dice, yo también, yo puedo. Y muchas de las personas, que la otra cosa es el tema de la credibilidad política, muchas de las personas que salen a denunciar, a criticar, a señalar, ni sé qué, están haciendo campaña. Por lo tanto, su posición pública irá modificándose radicalmente en la medida de adhesiones o no adhesiones políticas a ese discurso. Si no logra desde la perspectiva de la transformación, porque no es Correa, y ahí es otra cosa que uno tiene ganas de gritar cada vez que escucha. El problema no es Correa, porque si sería un problema de individuo, se cambia el individuo. El problema es el modelo que representa el señor presidente Correa y cómo el Estado se puso al servicio de una causa política, eliminando toda la oferta previa de cambiar la institucionalidad del país, hacer una institucionalidad fuerte, democrática, donde haya separación de poderes. Eso es lo que hay que apostar. Y muchos no le están apostando. Como decía Simón hace un rato, están calculando la política, la posibilidad de ganar. Entonces, yo creo que tenemos un pensamiento como mágico, como hay mucha gente cree que tiene que pasar las cosas automáticamente. Asigna efectos que no son automáticos y que todavía en un país como el nuestro, que sabemos que en un mes puede cambiar sustancialmente todo está las interrelaciones, ¿no? Incluso por sobre la economía, estamos haciendo unas interpretaciones absolutamente equivocadas. En la mitad de todo esto está esta oposición que no es capaz de ponerse de acuerdo en un mínimo del discurso y en una cuestión de 4 o 5 cosas democráticas que propugnar hacia el futuro. Porque lo que uno esperaría como demócrata es que la oposición se alíe alrededor de propuestas básicas como recuperar la independencia de poderes, que es una cosa bien básica. Reformar toda la institucionalidad que impide la verdadera participación ciudadana y que limita el tema del control y la fiscalización, porque es un tema dramático lo que estamos pasando. El tema al volver a la sensatez a la economía. Claro, debería ponerse 4 o 5 de cosas de acuerdo todos, sin importar quién gane. Pero va a ser muy difícil cambiar esa realidad. Porque han puesto los cromos por sobre delante del álbum. Todavía no tienen el álbum y ponen los cromos. Es desde la idea de no están teniendo el álbum y están queriendo llenar están los cromos, las fotos. Y claro, como hay algunas personas que desde la perspectiva del discurso de la campaña política han adelantado esta acción, es un punto de toque, porque claro, hay alguien que ya se cree predestinado a ser candidato. Entonces, a través de eso se está construyendo el discurso. Y los otros, como ven eso, también empiezan a discutir. Y después salen todos los demás. Gutiérrez, o sea, vea, señores, me disculpan, pero a Gutiérrez no le podemos querer nada después de haber adherido con entusiasmo absoluto a la intervención de las Fuerzas Armadas hace 3 semanas, hace 4 semanas. O sea, él acaba de descalificarse nuevamente como posible fuerza democrática a aliarse, porque él está dispuesto a que por sobre la democracia estén los militares otra vez. Acaba de decir lo que piensa. Después, con el mayor respeto a Enrique Ayala Mora, al cual es el homenaje de la semana pasada y el homenaje que salió ayer, homenaje, absolutamente pero justificado. No te gusta el rostro, dice. Pero no me gusta que después se convierta nuevamente en un posible candidato, porque vuelve a romper el discurso de que todas estas cosas que se han hecho, defender la democracia, no estaban ligadas a una institucionalidad, a un Estado democrático, sino a la política. Entonces, si no hacen algo, puede ser que el mismo Alianza País se ponga piedras en el camino, que se ponga obstáculos para ganar las elecciones, pero los otros van a ponerse más todavía. Y al final va a ganar por un tema de consolidación de discursos y no por el tema de adhesión a la política. Qué pena. En brevísimos instantes, José Hidalgo Pallares, Pablo Dávalos, Fernando Mosquera. Les quiero agradecer profundamente por los grandes y mejores pensamientos que se ha aprovechado, especialmente la juventud, que cuando oye a un Pachano o a un Farid Simons, se pega a los radioreceptores. Créanme que aquello es cierto. De manera que muchísimas gracias.
Siempre es un honor tenerlos acá. Gracias, Gonzalo. Gracias, Simón. Gracias, Farid.